Aquí estamos en su Kikosis todos los días. Y hoy tenemos a Jairo Cubas, que es periodista. Además es un éxito. La gente, todos los altos mirandinos te escuchan. Parece que tú les pagas. Haces rifas, no sé qué, Jairo. Bueno, gracias, Kiko. Bueno, no, tenemos 8 años en un programa en una televisora regional, Mira TV, Frente a Frente. Comparto el programa con el colega José Martínez Natera y allí, bueno, hacemos comentarios y además le damos mucha participación a la gente, ¿no? Que la gente Eso es pueda bueno. expresar sus cotidianas súplicas por el tema del agua, por el tema de la luz, por los servicios, ¿no? Tú sabes que a mí siempre me preguntan, Kiko, ¿y cómo ves la cosa? Y digo, ¿se puede poner peor? Porque, vamos a comenzar por ahí, Bueno, fíjate. es una frase optimista. No, que el barranco no tiene final. Así. Porque no solo la situación de la pandemia, que cada rato, cada día más radical las medidas. Hay un video, viste, en Libertador, unos señores con unos bates Sí, horrible. dándole golpes a la gente. Primero, esos señores son policías, ¿son qué? Y luego están violando los derechos consagrados en la Constitución. Y parece que disfrutan con el video. Sí, y tú no ves que sale el defensor del pueblo o el fiscal a decir, mire, investígueme estos señores. Porque además, la pandemia, y creo que es una discusión que hay que dar con el gobierno, ok, está bien, tú estás tirando unas medidas de confinamiento, de distancia, eso está muy bien, eso está bien, pero tienes que entender que la pandemia es un problema global. La gente en su casa se obstina, no tiene televisión porque quitaron DirecTV, las parejas empiezan a pelear, las amantes, se desaparecieron las pobres amantes y los amantes, porque las mujeres también utilizan esos recursos afectivos. Y los divorcios entre las parejas, la gente que no tiene que comer, entonces sale a la calle a buscar cómo sobrevivir, las empresas que no tienen venta y al no tener ingresos la productividad se daña. Entonces, y así va a generar una cantidad de problemas que a medida que, ok, confina, pero tienes que buscarle alternativas a la crisis. Si no se la busca, pues la crisis se pone peor. Pero te lo dejo ahí para que te metas en eso, porque después vamos a hablar de la cosa política, que además es un condicionante de terror para la gente porque no se ven salidas. Así es. Bueno, mira, Kiko, esto es una situación impensada realmente, ¿no? A pesar de que ya tiene tiempo, ya yo estaba en Madrid en noviembre y ya se estaba hablando del COVID-19. Lamentablemente esto nos sorprendió y da la impresión de que en este momento es cuando está empezando el tema difícil en Venezuela. Los primeros 3 meses la gente acató estrictamente, pero después de 3 meses, como tú dices, ya la situación se torna difícil. No solamente en la casa, el encierro de por sí te genera muchos inconvenientes personales, de carácter psicológico incluso, sino además también el tema de qué vas a vivir, sobre todo las personas, que hay una gran mayoría de personas en el país que necesitan salir a trabajar a buscar el sustento diario porque la actividad principal es el rebusque, para decirlo de alguna manera, en lenguaje coloquial. Todo esto se nos ha convertido en un gravísimo problema, pero si tú monitoreas los canales internacionales, te pones a ver que es un problema severo en todo el En todos mundo. lados. Ahora, finalmente, el problema nos atañe a nosotros. Yo creo que deben haber medidas, sobre todo enfocadas en el tema de la economía, y buscar la manera de recoger a la gente y que no se le busque la solución simplemente con un tema de un bono, de una cuestión que al final eso se diluye porque el bolívar en Venezuela es algo inexistente, sino buscar la manera de crear fuentes de empleo suficientemente importantes a través del teletrabajo que permita que el gobierno pueda incentivar, porque esto está empezando, Kiko, de acuerdo a lo que dijo el doctor Julio Castro, que es un especialista, esto está empezando en Pero este ya momento. apareció la vacuna y se Bueno, anuncia para septiembre. bueno. ¿Qué opinas tú de eso? Porque Es que además, no, si la no, única manera en que Trump pueda ganar las elecciones, que tiene 15 puntos abajo, es que aparezca la vacuna y empiece a regalarla por todos lados. bueno, sí y no, porque el tema de Trump, acuérdate que en las elecciones pasadas con Hillary Clinton, él estaba igual perdiendo y perdió incluso, Hillary sacó más votos, el tema ya son los colegios electorales. Por supuesto, si Trump logra presentar una vacuna en efecto y se comprueba que en verdad funciona, bueno, tiene el pasaporte ganado para el éxito. Ahora, yo te pregunto, ¿y si no gana Trump? ¿Y si gana Biden? Bueno, Biden, más lento imposible.
O sea, Claro. menor carisma, imposible. Él es un candidato realmente inoloro, en salud, como el agua, ¿no? Que no genera mucha pasión. Sin embargo, ya fue vicepresidente, los demócratas han venido solidificando su estrategia de ganar con minorías, porque el discurso de Trump está dirigido a la mayoría blanca, pero la mayoría blanca no solo padece el coronavirus, sino la crisis económica, que era el principal discurso de Trump. Y Trump también, el show se le acabó, ¿no? O ya descubrieron el show. La gente sabe que el show, que es muy showcero y dice, escucha muchas cosas equivocadas. Fíjate que se reunió con el presidente de México y lo primero le dijo, los mexicanos son una maravilla, son lindos, bellos, ¡mua! Cuando tiene no sé cuántos años diciendo que son los culpables de los problemas de la economía. Porque eso se lo dice a la mayoría blanca para que sienta que hay un responsable, que es la inmigración, etcétera, y no los problemas de ese tipo. Entonces, Trump es mucho usero, es muy inteligente, audaz, el otro no lo es. Sin embargo, la situación es compleja. Fíjate, todos los procesos electorales que se han hecho los han perdido los gobiernos. Así Todos. es. Porque la gente empieza a ver que los políticos en general, ¿no? En Venezuela eso se ha ido profundizando más todavía, ya lo vamos a hablar, pero que los políticos no están entendiendo lo que está pasando. No entienden eso que estábamos hablando ahorita, de que yo estoy en mi casa, necesito esperanza, y tú lo que haces es venderme show. Así es. Bueno, el caso de Trump, fíjate, yo creo que Trump tiene grandes posibilidades de repetir como presidente, ¿no? Primero porque lo que tú acabas de decir, es un candidato opaco, el Biden, el proceso de Biden. Después que esa elección se define prácticamente en los colegios electorales, la Florida, Texas. Entonces, Trump y en el voto duro, el voto de los catiritos americanos, que ahí es donde Trump tiene realmente fuerza. Y de aquí al 3 de noviembre, por cierto, esa es la fecha de mi cumpleaños, de aquí al 3 de noviembre va a pasar mucha agua debajo del río. Un regalo de cumpleaños, ¿la victoria o la derrota de Trump? Bueno, yo prefiero enfocarme más en el tema de Venezuela, ¿no? Yo prefiero enfocarme más en el tema de Venezuela Pero porque muy triste. Pero hay una gente, el señor Guaidó, el señor Leopoldo y ese grupo, el G4, insiste en pegarse a la estrategia americana. El señor Pompeo el fin de semana pasado dijo, no, hay que meterle más presión a Maduro, regañó a los españoles y al otro día apareció Guaidó radicalizando otra vez, sin explicarle a la gente, bueno, Guaidó, pero tienes año y medio en esto, vas a volver a decir que ya está pronto, que está listo todo y no has explicado qué es lo que ha pasado, porque hay una situación en el liderazgo que se niega a discutir. Entonces ahora no hay salida de fuerza, porque no la hay. Trump ha dicho que no va a invadir. Además, cada vez que puede se le sacude a Guaidó. El TIAR no está planteado porque los países no se quieren meter en eso. La fractura militar no aparece por ningún lado. Entonces vas a seguir vendiendo cuentico, ficción, como dice Capriles. Sí, fíjate, pero hay otro detalle también que hay que tomar en cuenta, Kiko. En la medida que pase el tiempo, Trump se va a dedicar más a su tema electoral. Así es. Tiene que dedicarse más a su tema electoral, por supuesto, sin descuidar las políticas de Estado que tienen que hacer. Y en cuanto a lo que debe hacerse aquí, yo pienso, y yo he venido insistiendo y lo digo permanentemente en mi programa, que tiene que darse un debate. Quédate un momentico en el debate para ir al corte y cuando regresemos vamos a debatir aquí, Vamos a debatir. Nosotros dos, a ver qué inventamos para que la gente entienda que tiene que discutirse la situación del país porque esto amenaza con ponerse peor. Ya regresamos. Jairo Cubas con nosotros, conversando, periodista de los Altos Mirandinos. Fíjate, la discusión tiene que ser un país que va hacia abajo, que pareciera que eso, el barranco ese no tiene final, para ver cómo lo sacamos adelante. Porque ya los discursos de Maduro vete ya, y todo que sin Maduro no podemos vivir, todo eso como que se agotó porque pasó a ser una mentira repetida muchas veces. Digo mentira, por eso que te señalaba, porque no hay cómo hacerlo verdad, factible, que se vaya Maduro mañana. Claro. Pero además, yo creo que la crisis, la teoría de que más crisis para que Maduro se vaya, lo que hace es fregar a los venezolanos, a todos, al país le quita perspectiva. Entonces cambia la discusión, ¿cómo hacemos para, con o sin el gobierno, el país entienda que tiene que salir adelante y empezar a proponer soluciones, preocuparse por la gente que no tiene agua? Yo tengo un mes y 12 días sin agua.
Y a mí nadie me ha llamado, ni he escuchado a ningún político, mire, pana, cónchale, ¿cómo hacemos? Vamos a mandar una cisterna. Sí, porque esas no son las preocupaciones, sino el tema del poder. Y no hay luz, y no hay empleo, y las empresas cerradas, todo eso que estamos hablando, tiene que haber un cambio, un giro, porque si no, no estamos entendiendo a la gente, priorizando a la gente, sino el factor político, pero además un factor trancado. Porque si no hay salida de fuerza, y el grupo de Guaidó insiste en eso, para polarizar, seguir polarizando, entonces, ¿qué pasa con la salida electoral? Ay, es un fraude, hay que abstenerse. Entonces tampoco hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salida? Mira, yo me voy a robar una frase que me dio un entrevistado. Yo creo que lo primero que el país tiene que hacerse es un perfil 20. Y después agarrar los valores de cada quien y analizar. Con relación a las salidas del país, bueno, yo estoy igual de confundido que tú, porque yo soy un convencido de que salidas violentas no hay. Yo soy un convencido de que la vía del voto podría ser una alternativa, pero cada día pareciera que detonan más esa posibilidad. Creo que lo más importante, Kiko, es hacer un análisis y un amplio debate entre los factores de la oposición. Yo creo que Guaidó ha hecho un gran esfuerzo, pero se le ha venido agotando el libreto, como tú lo venías diciendo, se le ha venido agotando porque es muy difícil manejar esto en este contexto de la dispersión de la oposición. Cada quien piensa, ahí hay intereses, cada quien piensa una cosa distinta y parece que nadie se pone de acuerdo en el objetivo central. Si el objetivo central es cambiar el gobierno, bueno, ese tiene que ser el objetivo. Todo esto se nos ha venido dispersando y lamentablemente ha generado esta situación de incertidumbre que ahora se le suma el tema de la pandemia, un país que venía con un plomo en el ala, en el área económica, en el área social, todo esto complejo. Mientras esto ocurre, el gobierno sigue avanzando en su afán de hacer elecciones. Elecciones, por cierto, Kiko, que pareciera también que se han empeñado en que la gente no concurra al evento, porque bueno, con declaraciones como las de Padrino López, con circunstancias tan adversas como esta misma situación de demorar, de cerrar el registro electoral en pleno proceso de pandemia, todo esto hace pensar que la situación se complica cada vez, pero el gobierno no va a dar marcha atrás, el gobierno va a seguir avanzando y si el gobierno puede hacer las elecciones con tapabocas, las va a hacer. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? La visión que yo tengo de esto, el gobierno, la oposición tiene que tener un plan B frente a esto y si lo tiene escondido, tiene que decírselo al país. Tiene que decírselo al país porque la gente prácticamente está a la deriva en cuanto al liderazgo político. Y esto se va a complicar muchísimo más en la medida que pase el tiempo. Si la gente se pone a esperar que Trump no resuelva el problema, pues Trump tiene muchos allá. Además, su principal problema es reelegirse. Y la cantidad de muertos, que eso me parece que no le da mucha importancia. 142.000. Bueno, tú sabes que tengo un amigo enfermo de eso y me comuniqué, pues yo viví un tiempo en Estados Unidos, me comuniqué con una persona allá y le dije, mira, a tal persona le dio coronavirus. Ah, seguro que es republicano, porque los republicanos no usan mascarilla. Imagínate tú, a ese extremo, ¿no? Para que tú veas que también en esos pueblos pasan cosas como esta. Entonces, la solución de este problema, Kiko, está en manos de los venezolanos. Por supuesto, no se desestiman las ayudas internacionales, los apoyos internacionales, las asesorías de carácter internacional, pero tenemos que presentarle al país una visión de salida de esta situación, porque esto prácticamente estamos en una encrucijada donde pareciera no tener salida. Ahora, parece que el único camino claro lo tiene Nicolás Maduro y el grupo que lo acompaña. Ahora fíjate, las encuestas señalan no la abstención, la desesperanza. Como tú mismo lo has señalado, ¿qué va a pasar con el país? No se ve salida. La abstención en el 2005 demostró que no servía para nada, pero en la historia de la humanidad, en las investigaciones que se han hecho, no sirve para nada en ningún lado, porque le das al otro campo libre para que se mueva. Sin embargo, aquí se insiste en la abstención por un problema ya no de debate político, porque hace rato ese sector de la oposición que está en el G4 debió discutir con los demás, bueno, ¿qué hacemos? Pero no, yo insisto, porque lo único que les interesa es conservar el liderazgo, aun cuando el país requiere otra cosa. La gente está diciendo que ese liderazgo ya no le interesa, porque le parece mentiroso, porque le parece además
que insiste en la confrontación, y la confrontación es el terreno de Maduro. La confrontación la inventó Chávez aquí en Venezuela como escenario. Esa es su alma, como dice Jesús Seguía. Y estos insisten en meterse en la zona de seguridad de ellos. Por eso es que pierden y pierden y pierden y pierden, porque están metidos donde son más fuertes. Ellos son los que tienen el control del ejército y de la Fuerza Armada, de manera que por ahí no lo va a derrotar. Pero no hay ninguna reflexión. Y como no hay reflexión, comienzan a aparecer otras cosas, discursos de la antipolítica, y también comienza a generarse la necesidad de un liderazgo distinto a ese. Yo quiero unos líderes que estén aquí al lado mío, que se preocupen por... Y no estos que la mayoría están afuera. El señor Ledesma decía en estos días que en Venezuela van a poner bases militares rusas, chinas, y que hay armas de esas complicadas y no sé qué cosa. Y todo el mundo, lo que yo le digo, dice, mire, ¿dónde saca eso? Entonces, como Pompeo dijo, vamos a fregar a Maduro, entonces empiezan a aparecer un guerrillero colombiano del año 2019 y empiezan a armar el canciller de Uruguay un zaperoco para presionar a Maduro, pero muy obvio lo que lo está haciendo, no es al lado de la gente peleando por el agua, luz, sino que ese es el mismo cuento, me viene con el mismo cuento. Y yo creo que si no hay una variación en ese liderazgo, otro liderazgo lo va a desplazar. Pero eso no se ve, Kiko, fíjate. Eso es probable que pueda ocurrir, que un liderazgo se desgasta y apareció un nuevo liderazgo, pero eso no se ve en este momento. Eso no, las alternativas que se están presentando de cara a las elecciones parecieran no concitar el interés nacional, parecieran no concitarlo. Eso no se ve en este momento. Yo creo que aquí lo que se impone es el examen, el debate y el examen, el perfil 20. Y vamos a debatir dónde estamos ubicados y cómo hacemos para salir de este gobierno. Eso creo que tiene que ser la prioridad en este momento de todos los factores. Mucha gente se queja de que el G4 ha sido manejado con un grupo muy reducido. Bueno, han tratado de ampliarlo, pero yo creo que tienen que reunirse todos los factores, incluso los que están involucrados en el tema de la mesa de diálogo nacional. Ahora, Kiko, frente a unas elecciones, yo en lo personal, y no tengo ningún temor en decirlo, ni además no tengo que rendirle cuentas a nadie en lo personal, yo soy de los que cree en el voto. Yo soy de los que cree que las condiciones no son las mejores, quizás son las peores para votar, pero es el único instrumento que se tiene. Si aquí hay un aluvión de votos y se logra interesar a la gran mayoría para que vaya a votar, bueno, vas a tener en la calle, si el proceso electoral es fraudulento, Kiko, vas a tener en la calle 5 o 6 millones de personas reclamando por su voto. Pues pareciera que también la capacidad de convocatoria se ha perdido. Entonces, hacia ahí yo creo que tenemos que dirigirnos. Momentico, Jairo, vamos a ir aquí al corte. Ya Yesenia me está haciendo malas caras, así, caras de brava. Vamos y ya regresamos. Hay tiempo. Fíjate lo que son tener gringolas, ¿no? La elección parlamentaria, que es vital, porque el Parlamento, si tú no estás allí, ocurre lo del 2005, ¿te acuerdas? No, nombraron los magistrados, cambiaron la ley, hicieron lo que le dio la gana. Si tú no estás ahí, pues te la van a aplicar. Pero además, para que tú avances, tienes que estar no solo en el Parlamento, en alcaldías, gobernaciones. Fíjate qué bien le ha ido a Duque, a los alcaldes metropolitanos, porque han demostrado acompañar a la gente. Yo difiero de ti en un punto y podemos discutirlo. La prioridad no es salir de Maduro, la prioridad es la gente. Bueno, el hambre. Pero es que por allí pasa, porque es que el gobierno se ha olvidado de la gente. Y la oposición esa también. ¿Tú has oído pero hablar la oposición a Guaidó no tiene el poder. de los pobres? Mira, tú has oído hablar a Guaidó de los pobres. Algún día que diga yo tuve los pobres, las mayorías. ¿Tú has oído una sola vez que haya hablado de eso? Bueno, es probable que lo haya dicho y es probable que lo haya dicho en privado porque también aquí hay un blackout informativo, ¿no? Para algunos factores. Es probable que lo haya dicho. No creo que se haya olvidado de los pobres. Ese es un discurso prioritario además, en los políticos, ¿no? Y de la unidad. Este señor solo habla con los radicales. Él no le habla a ti, a mí, que queremos votar. No dice nada. Ni siquiera nos reconoce. Él solo habla de lo que le interesa, del plan que le metieron en la cabeza para que lo repita. Ahora, Kiko, para votar también a mí me tienen que presentar una alternativa que me convenza.
porque no es votar porque yo creo en el voto y voy a votar porque tengo que votar. Es ahí el detalle también. Y por eso te hablo de que pareciera que no, en la proposición que está en el ambiente, pareciera no concitar el interés. Eso puede cambiar, porque la política es muy dinámica, pareciera no concitar el interés. Y no sabemos si el G4 decide participar con una de las muchas tarjetas que están allí habilitadas para votar, porque yo creo que también hay que ponérsela difícil. El gobierno disfruta mucho con esto. Porque ¿no? planifica. Entonces, estos van a hacer esto y uno vaya a hacer lo que él quiere. Ahora, tú no leíste un documento que sacó Alfredo Díaz, el gobernador de Nueva Alfredito, Esparta, ¿cómo no? que llama a la Gran Alianza Venezuela, a la construcción de un liderazgo civil, a las universidades, a los colegios profesionales, a los liderazgos locales. Esa puede ser una nueva vía. Eso es lo que estamos hablando, pero fíjate, no solamente Alfredito, también la gobernadora del Táchira. Porque esa gente, el gobernador Barreto Sira, gobernador de Mérida, tiene que defender sus espacios, como en un momento lo defendieron los alcaldes metropolitanos que tú estás hablando, y que tienen que defenderlo, porque se realizan unas elecciones, Kiko, y de nuevo el gobierno vuelve a arrasar de la manera como ellos lo están planificando. Bueno, lo que va a ocurrir el próximo año va a ser terrible. Yo por lo menos, te voy a poner un ejemplo personal. En el municipio donde yo vivo, el alcalde José Fernández decidió participar en el proceso electoral. Yo me tomé el tiempo de irlo a visitar a su despacho y le dije, tú tienes que participar independientemente de lo que digan los demás, porque yo vivo aquí. Y yo quiero que me cuiden mi casa. Y yo quiero que me cuiden mi casa. Eso de regalar los espacios porque no hay condiciones o porque ellos van a quedar deslegitimados, bueno, de esa cabulla tenemos un rollo. De esa cabulla tenemos un rollo amplio. Uf. Entonces, yo creo que es momento, todavía hay tiempo, Kiko, que cada vez menos, de pensar que se va a hacer de cara al proceso electoral. Si no se va a participar, bueno, tienen que decirle al país por qué. No, más allá de esto hay un grupo que no quiere participar. Hay un grupo. Que no cree en pero eso. Las regiones sí quieren. Pero las regiones. Y las regiones sí quieren. Pero quiere algo nuevo, no quiere una oposición que se vea puesta por el gobierno. La gente, esas opciones que parecen muy planificadas, muy de acuerdo con el gobierno, la gente no les tiene confianza, aun cuando puedan ser muy honestas. Pero también hay otro detalle, Kiko. Fíjate tú, el gobierno no disimula las costuras. También, en medio de la decisión de nombrar unos nuevos rectores del CNE, el lunes siguiente le quitan la tarjeta a las autoridades de unos partidos de una forma que yo digo, bueno, ni siquiera cuidaron las apariencias, ¿no? Y entonces se le entregan a personas que yo no te lo puedo decir, pero no soy militante de ninguno de esos partidos, pero no sé si son los verdaderos y los genuinos representantes de esos liderazgos. Entonces, frente a una circunstancia de esta, donde te están dando palo y palo y palo, bueno, la reacción ha sido, bueno, nos abstenemos. Pero cuando asumes esa decisión, no estás pensando en las consecuencias que puede ocurrir. En el pasado aquí hubo una conseja muy famosa, vota por la negra para rescatar la blanca. Bueno, aquí puede ocurrir eso igual, con una tarjeta. Ahí está el partido La Fuerza del Cambio, que tú y yo sabemos quién lo representa. Ese es Capriles. Bueno, pero a Capriles todo el mundo le está diciendo Capriles, Capriles lo está pensando. Pero fíjate una cosa interesante que habría que analizar en cuanto a esto. Ayer yo tuve a Francisco, ¿cuál es el apellido? Enrich. Ayer, que es un muchacho, por cierto, muy bueno en todo lo que dijo. Entonces él decía que el gobierno planifica las cosas con 10 años de anticipación, 5 años de anticipación. Tienen el Estado, los asesores, los chinos, los rusos, toda la construcción digital, la data que tienen en la tarjeta y en todas esas cosas de los planes que hace el gobierno para entregar CLAP. Entonces tiene un nivel. El carnet de la patria, claro, todo el sistema eso. ese Entonces, de la gasolina. tiene unos niveles para conocer hacia dónde se mueven las cosas. Y entonces, eso que tú señalas, le quita las tarjetas a los partidos para que los partidos digan, no voy, y se vayan. Pero ninguno de esos partidos, en la trampa claro, ninguno de esos partidos discute, oye, ¿para dónde van estos? O cómo rescato. O cómo rescato mi partido. Dejo de ser predecible. No, esa no es la discusión. El enfrentamiento interno ahora en Acción Democrática por el control del partido en medio de esta situación de crisis, oye, tú dices, este no es el momento para eso, el país necesita certidumbre, que tengas una visión clara y me la presentes, por lo menos para tener opciones. Fíjate, Kiko, frente al proceso electoral del 6 de diciembre, bueno,
Se ha hablado incluso de que esta asamblea, una de las dos asambleas, se va a prorrogar el mandato. Bueno, esto contribuiría también a la generalidad de la crisis, ¿no? Pero también se está esperando que Trump gane las elecciones en Estados Unidos. Y si Trump pierde las elecciones y gana Biden, a lo mejor la política americana con relación a Venezuela va a ser igual, pero la van a ver desde otra perspectiva. Entonces la incertidumbre es aún mayor. Mientras tanto, el ciudadano común es el que está atravesando todas estas circunstancias. Y cuando tú me decías, yo difiero contigo, que el tema no es Maduro. Sí, el tema es Maduro, pero el tema es Maduro, porque Maduro es el responsable de estas circunstancias. Y además, Kiko, a un gobierno que se le entregó un cheque en blanco y ahora aspira a que le den un cheque posdatado. Y se lo dan posdatado y lo cobra antes de la fecha adelantada. Se manda a hacer un traje a la medida y funciona. Y los demás viendo. Y el ciudadano pasando calamidades en la calle. Vamos a ir al corte y ya seguimos aquí en la conversa con toda la gente que nos ve a través de Globovisión. A mi cámara me lo vieron para allá. Ya regresamos. Jairo Cuba con nosotros, periodista. A mí me llama la atención, porque la gente dice, no, es responsable del gobierno. Yo creo que el 99% es responsabilidad del gobierno de lo que pasa en Venezuela. Pero hay un 1% que le toca a la oposición. Ese 1% debería revisarlo, porque fíjate lo que estamos hablando. Cuando el gobierno sabe cómo piensas tú y todo lo que hace es previendo que tú vas a hacer lo que él planifica, tú deberías revisarte porque la política, si no tiene el factor creativo, sorpresa, la imaginación, que la produce la inteligencia, pues entonces está fregado. Si tú tienes 22 años y no has ganado, debes pensar por qué lo has hecho. No puede ser que tú entonces digas, vamos a discutir y pasas a ser colaboracionista, traidor, vendido. Eso, la guerra de laboratorio. El laboratorio que apoya a María Corina Machado, a Ledesma, a Diego Arria, la tiene cogida contra Guaidó. Pero el laboratorio de Guaidó, a todo el que le dice algo, le caen encima y le dan duro y lo acusan de lo que sea. Entonces, no puede ser que no haya allí en ninguno de esos bandos, ni en el factor oposición, alguien que diga, momentico, paz, vale, vamos a dejar de atacarnos y vamos a concentrarnos en la gente, en darle perspectiva. No, todo es una ¿tú te acuerdas de Cachacacán? Claro. Que era un ring con 20 luchadores. que todos se tiraban. Todos contra todos. Eso es un tema del liderazgo. El liderazgo de la oposición no gana porque no revisa, porque no discute, porque no busca opciones, ni consulta. Entonces, claro, al final no solo te vuelves predecible, sino que además no entiendes cuando debes darle entrada a otros aires y a otras discusiones y a otros liderazgos para que siga la pelea, porque se trata de seguir la pelea, sino te empeñas. El 72% de los venezolanos dice que no quiere chinos, rusos, americanos. Y hay una parte del liderazgo que empeñado. Me imagino que cubanos tampoco. No, ni cubanos, ni turcos. Hay una parte, el gobierno con turcos, cubanos, chinos y esto, y los otros con los americanos. ¿Y los venezolanos? Sí, por eso que el conflicto debemos resolverlo aquí, sin desestimar los apoyos que podamos tener y las asesorías. Yo siempre pongo como ejemplo, Kiko, el caso chileno, el caso de la concertación chilena. ¿Qué era más difícil? Y permíteme que te haga una pregunta, te está persiguiendo. Hay una sí, que como no me baño, no hay agua. Mira, permíteme que te haga esa pregunta, el entrevistador eres tú, pero bueno, yo soy periodista también. ¿Qué era más difícil, salir de Pinochet o salir de Maduro? Imagínate tú, era más difícil salir de Pinochet. ¿Y cómo salieron los chilenos de su proceso? Con la concertación. Y se pusieron de acuerdo. El candidato que enfrentó a Pinochet no era el candidato más popular, pero era el más conveniente. El que las Fuerzas Armadas podían dividir. Siempre pongo ese caso y cuando hablo con personas vinculadas al G4, porque tengo muchos afectos allí, muchos amigos, nunca te dan una respuesta contundente. Ese todo contra todo del que tú hablas se ha convertido en una generalidad y nos está conduciendo lamentablemente hacia un abismo. Ojo, yo no estoy diciendo que la solución está en manos del otro sector. No, mira, te sigue persiguiendo, ahora me la mandaste para acá. Yo no estoy diciendo que la solución ni las ideas claras estén en el otro sector. No lo estoy diciendo. Ahí está, mira, la mataste.
Te convertiste en un criminal. No, 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 no. Ellos son hijos de Dios también. Yo no estoy diciendo que la solución la tenga la otra parcialidad política. Yo lo que creo que en eso estamos coincidiendo, que tiene que haber un debate profundo y un entendimiento. Hay un ejemplo exitoso, Kiko, el 2015. Así es. Ese fue un ejemplo exitoso, con unas condiciones adversas totalmente. Con unas condiciones adversas quedó electo Elías Sayep en el Hatillo y quedó electo Darwin González lamentablemente, porque yo voté por ti, chico. Yo me cambié para votar por ti. Pero Darwin lo ha hecho bien. No, cómo no. Y a mí me pareció bien interesante, Kiko, que tú lo hayas entrevistado aquí, totalmente desapegado, como tiene que ser el lenguaje político y la actitud política y la actitud madura de la persona, porque en otro contexto, dice, no, eso yo no me lo traigan para acá. Me pareció que eso estuvo bien y él ha hecho un trabajo interesante, como el caso de Duque. Un tema, Jairo. Tú sabes bien que Conatel tiene una instrucción de que hay unas palabras que no se pueden decir porque, según la interpretación de la ley, están fuera de la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces, hay un sector de la oposición que no va a programas como este o a las radios porque no le dejan decir eso, porque si tú te empiezas a decir eso que está diciendo Guaidó que hay que decir, cierran la radio y entonces esas son empresas. Pero tú prefieres mantenerte en eso, que no te dejas comunicar, no le das la vuelta, no lo toreas, no buscas las mayorías, porque tú crees que como tú eres radical, pues tú eres feliz así. Pero te sale de los medios y te terminas concentrado en las redes, en unas redes influidas notoriamente por Miami, que no es igual estar aquí que estar en Miami. No, bueno. Hay una gente que le dice una cantidad de groserías y todo a gente del gobierno. No, y te dan instrucciones. Sí, no, te mandan. Y si no la acatas, te insultan. Pero tienes que entender, el periodismo en Venezuela, en las épocas de dictadura, porque nosotros hemos tenido más dictadura que gobiernos democráticos, siempre se inventaba caminos. Yo me acuerdo que Eleazar Díaz Rangel decía que en la dictadura de Pérez Jiménez se metieron muchos de los periodistas en deporte. Entonces cada vez que la bola se va, como esperamos que algún día. Claro. Ya está. Entonces no hay creatividad, sino a ti te interesa tú solo. O sea, aquí hay unos políticos que solo les interesa lo que ellos creen, los demás no importan. Bueno, yo, Kiko, en ese aspecto yo manejo con autonomía y con responsabilidad la función que tengo diaria en mi programa de televisión en los actos mirandinos, ¿no? Y en estos días, nuestro común amigo Vladimir me decía, cuida tu programa. Bueno, yo hago un esfuerzo, lo que yo no hago es autocensurarme. Pero a mí no tiene que decirme Conatel las palabras que no puedo pronunciar, porque yo sé cuáles son las que yo no puedo pronunciar. Así de sencillo. Y tampoco tengo que decirle a ningún entrevistado, no digas esto, no digas tal, porque no lo voy a sacar a la... Porque si lo dice, yo lo voy a refutar inmediatamente. Yo creo que también tenemos que manejar esto con inteligencia emocional. Claro, porque tú tienes que defender los espacios, por supuesto, la libertad de expresión, el derecho a la información que tiene la gente. Y luego la lógica te dice, bueno, pues si tú estás peleando contra el gobierno, pero el gobierno es el que maneja el Estado y considera, y su interpretación de la ley es esa, búscale la vuelta. Eso es igualito de lo que estamos hablando. Te cierran los partidos, te los quitan para que tú no vayas a elecciones. ¿Y qué es lo primero que tú haces? No voy a elecciones. Dios mío, tienes la planificación estratégica. ¿Tú te acuerdas de la teoría del juego? Por supuesto. Tú tienes que ver cómo juega el otro, pero si te vuelves predecible, aunque estés jugando con un taur, aunque estés jugando con un taur, aunque estés jugando con un taur. Bueno, yo creo, Kiko, que todavía queda tiempo, poco, porque se está cortando y el gobierno, bueno, perfecto, el gobierno haciendo lo que tiene que hacer mediáticamente, manejando el tema de la pandemia, haciendo el cuadro comparativo con Brasil, con Estados Unidos, con Colombia. Tenemos que hacer corte. Ya, manda para el corte, que bueno, tú sabes cómo es. Vamos al corte en Jairosi con Kiko. Sí. Fíjate, Ricardo Cusano, presidente de Fedecámara, estuvo con nosotros y varios de ellos, Concecomercio, Fedindustria, con Industria han estado con nosotros. Y el discurso de los empresarios es primero la gente, cómo hacer productiva a las empresas, porque esta pandemia de 7 días sí, 7 días no, yo estaba escuchando varios empresarios en radio diciendo, eso no nos sirve, porque cada vez que tú prendes las máquinas y todo eso, pues, después para pagarla te cuesta más.
Entonces, hay demasiada generalidad en el discurso país del sector gobierno, porque no solo es que yo soy una víctima del imperio y de los que me quieren tumbar, sino que además yo no le doy respuesta a los numerosos problemas que hay en el país, porque además tengo una gerencia de Estado muy ineficaz. ¿Por qué no hay agua? ¿Qué fue lo que se dañó? Eh, Cuéntame por qué dejamos que nuestra industria petrolera cayera en lo que cayó. ¿Por qué yo no discuto también? ¿Por qué puse a PDVSA a vender comida, agua, carros, lo que sea? ¿Dónde están mis errores? El propio Maduro llegó tú no te acuerdas que digo, no solo son los americanos, nosotros nos hemos equivocado. Pero tú tampoco ves en el gobierno una reflexión que le abra el país juego. Los empresarios pidiendo, vamos a ayudar al gobierno, vamos a ayudar al país, vamos a buscar todos más plata para repartirla mejor y se clavan a Coposa, se meten contra Polar, privan esos discursos de que el Estado es el dueño de todo cuando eso no es verdad. Los países que han logrado desarrollo es porque se salieron de esa visión de que el Estado lo controla todo y le dan espacio a la sociedad para que la sociedad alimente no solo la producción, sino la vida pública. Mira, por cierto, yo he notado, y yo tuve la oportunidad de entrevistar también a Ricardo Cusano, y me parece que tiene un discurso bastante responsable con el país. Y yo creo que no debemos ser mezquinos, Kiko, en reconocer que la empresa privada, el patrono, ha agarrado esta crisis y se la ha montado encima. Hay una empresa privada que cree en el país. Hay una empresa privada que cree en el país y lamentablemente pareciera que un sector del país, de la oposición política, no los oye o no está de acuerdo con su discurso. No, solo se oye a sí mismo, como no debate. Entonces, esto yo creo que también debe ser llamado a la reflexión, pero el discurso que ha tenido el sector privado me parece... ¿Y la iglesia? Y la La iglesia también han tenido una preocupación por las mayorías muy manifiesta, que yo te digo, oye, está claro que aquí la investigación de Lucas, 92% está en pobreza, 86% en pobreza crítica. Estamos hablando de unas cifras muy duras, muy duras. No, y agravada con esta situación. Claro. Agravada con esta situación, Kiko, donde la gente de verdad, el venezolano está haciendo malabarismo para subsistir. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Fíjate, yo venía esta tarde, cuando venía para el canal, me agarró una cola en la Panamericana, porque hay un control allí estricto, ¿no? Yo creo que eso tienen que revisarlo, independientemente de que yo haya sido hoy afectado por eso. Eso tienen que revisarlo porque lo que produce es aglomeración de vehículos, ¿no? Y casi que ni se respeta el distanciamiento. No, y además pasan unas camionetas, tú no has visto no, una cómo camioneta no, que y prenden una sirena y pasan. ¿Y qué veía yo ahí? Una chica vendiendo dulcitos, un muchacho limpiándote el parabrisas, otro pidiéndote algo. Es decir, la gente se la inventa. La gente se la inventa frente a esta situación, pero la clase política, y aquí generalizo, parece que eso no le importa. Ahora viene un liderazgo distinto. Yo veo en Alfredo Díaz, Alfredito y Lady Gómez. En Lady Gómez, en los alcaldes, en mucha gente como tú, como yo, muchos periodistas, gente que empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es el camino? Que ya la duda, tú sabes que a veces la duda no es buena, pero hay un momento que tú tienes que repensarte, sobre todo en temas de pandemia, el mundo mismo se está repensando. Es bueno que repensemos a Venezuela. Yo por lo menos creo que hay que salirse de la confrontación, que la confrontación es uno de los elementos que tiene destruido el país porque no le deja llegar a acuerdos. Claro, Kiko, pero en condiciones también donde tú puedas discutir y no te desconozcan también, porque es que discutir con el gobierno es difícil, dialogar con el gobierno es difícil. Sin embargo, eso no debe romperse nunca, siempre tienes que estar allí. No, pero el país comenzar a comunicarse, a decir opciones y todo, de manera que la mayoría que quiere cambio, en vez de diluirse, peleándose entre ellas, claro, se pegue, se junte, y entonces el gobierno puede entender que no todo el mundo lo quiere tumbar, que hay una gente que tiene una preocupación por los demás, que es solidario con los demás, y que debería atender eso, que más bien para eso está el gobierno, para atender las preocupaciones de la mayoría. Fíjate, el 20 de mayo del 2018 hubo elecciones, ¿no? Elecciones sobrevenidas, indudablemente, convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, con la que yo siempre fui crítico con relación a eso, pero tenemos que admitir algo, fue un hecho cumplido y está tomando decisiones. Entonces, frente a eso, bueno, surgió la candidatura de Falcón. Quizás si hubiese habido un debate interno, a lo mejor el candidato no hubiese sido Falcón, o a lo mejor
en efecto hubiese Bueno, sido... hubo la posibilidad de que fueran en ramos, pero todo eso se volvió una galleta, porque la oposición El no mismo sabe llegar a Capriles, acuerdos ni el en ella mismo misma. Enrique Capriles manifestó la idea de que había que participar en ese proceso. ¿Por qué, Kiko? Frente a un gobierno que tiene, yo soy benevolente, un 69% de rechazo. Soy benevolente. Las condiciones electorales, sean las que sean, me permiten ganarte en votos. Y si tú me ultrajas mi voto, yo tengo la posibilidad de salir a reclamar por eso. Es una manera de activar también el sentimiento de la gente. De manera que no han sido satisfactorios los resultados últimos que hemos tenido con relación a una política de incertidumbre. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate Capriles, el caso de Capriles. Capriles es uno de los liderazgos que nos hizo crecer. Sus dos participaciones electorales nos hizo excelente. crecer. Cambiamos el discurso, nos acercamos a la gente. Después vinieron las salidas y la gente que predica la salida de fuerza y confiscaron todo ese proceso y nos metieron en este barranco donde no hay victorias por ningún lado. Pero Capriles puede ser una opción para el país. Lo que yo me resisto es a decir, no, aquí no hay que hacer nada porque Exacto, nada yo igual, sirve. yo igual, totalmente. Fíjate el caso de Capriles. Yo creo que Capriles ha venido, Capriles es un recurso importante, una reserva importante en la política venezolana. Y te lo digo yo, que no he sido precisamente una persona afecta a Enrique. He tenido mis diferencias con Enrique, pero sin embargo tengo que ser objetivo y evaluar que el discurso de Capriles, este es otro Capriles totalmente distinto, la experiencia lo nutrió. Ahora, fíjate tú, Kiko, cuando el hecho electoral de Capriles, la última elección, hubo factores de la oposición misma que dijeron que Capriles no defendió su victoria, su hipotética victoria, cosa que no fue cierta. No fue verdad. Lo que pasa fue que lo dejaron solo. No, y además, ¿te Lo acuerdas dejaron cuando solo. cuando él suspendió la marcha aquella del Consejo Electoral? A mí me pareció perfecto, porque el liderazgo tiene que tener responsabilidad con la gente. Claro. No puede llevar a la gente a un sitio donde no hay seguridad sobre su vida. Y muchos disfrutan que Capriles esté fuera de juego y que Capriles esté inhabilitado. Muchos después te siguen persiguiendo las moscas y es contigo. Hay gente que cree que yo contrato las moscas para meterle drama al Sí, programa. pero si lo contrataste para que vinieran a atacarme a mí, pues resulta que están... Pero tú tienes agua, se te No, ve. yo tengo, bueno, yo acumulo agua, un poquito de agua. Allá tenemos también problemas graves de agua. Entonces, fíjate, una reserva, como el caso de Capriles, más bien tiene que buscar la manera de fortalecerlo. Tiene que buscar la manera de fortalecerlo. No, ya Capriles es el pasado, ya es el olvido. No, todo lo contrario. Aquí hace falta la suma de las voluntades para ser fuerte frente a un proceso. Porque, fíjate, una de las características importantes para que un partido llegue al poder de oposición es que lo que él vende que va a hacer en el gobierno lo haga en la campaña, en su actividad política. Y uno de los valores fundamentales en la unidad tiene que ser el respeto al aliado. Yo no puedo tratar al aliado como sectores estos radicalizados que te viven insultando, dicen groserías de todo al que no piensa distinto. ¿Qué tipo de alianza es esa? Aquí el 63% de la gente llegó a votar por Chávez. Entonces, la gente que llegó a votar por Chávez no tiene perdón de Dios porque es culpable. En vez de abrirle las puertas, escuchar a tu, nutrirte de la diversidad, no, yo soy el convencido y yo soy el único que tiene derecho a ser oposición, los demás no son. Es más, yo juzgo quién es oposición y no. Sí, semejante torpeza. No, sí, hay categorías de opositores, ¿no? Y lo que tú dices con el tema de las redes se ha generalizado. Ahora, tú has sido víctima de eso. ¿Cómo no? Tú has sido víctima. Yo no soy tan mediático como tú, pero tú has sido víctima. Pero a mí me... Tienes buenas características. Sí, pero... Ya yo te veo No, bueno, ahorita... avanzando. Sí, bueno, trataremos. Pero fíjate, el caso de la red, tú has sido víctima. Cuando Kiko Bautista es víctima, Vladimir Villegas es víctima, mis colegas son víctimas, yo soy víctima. Así es. Porque yo lo siento. Porque Porque yo llevo esta este es profesión. un momento de solidaridad. Y esta profesión yo la llevo en la sangre. Es una pasión. Yo tengo muchas otras actividades. Yo soy promotor de boxeo. ¡Sí! Sí, cómo no, soy promotor de boxeo.
Yo me inicié en el periodismo deportivo. Cuando tú estabas en el Nacional, yo estaba en la cadena Capriles. Nosotros nos entregaron el carnet de periodista juntos con ¿Sí? nuestro ¿Qué número es el tuyo? 4269. Tú sabes, siempre lo Estamos recuerdo, nerviosos. porque por el recuerdo siempre de Vitico, de Víctor Ah, Rodríguez Víctor Coa. Coa, chico. Sí, Ayer Vladimir me mostró un video donde él está bailando con su hermana. sí. Me dio tristeza, gran Eso fue un periodista. acto bien bonito en la sede del Colegio Nacional de Periodistas, o sea que somos contemporáneos. Así es. Gracias, Jairo, por estar con nosotros. Oye, ya Te se acabó. volveremos a invitar. ¿Te parece poco? Oye, yo 5 pensaba, números. yo pensaba que iba a ser un programa especial. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y participar en estos debates que seguramente le van a abrir camino y destino al país. Gracias.